Y ahora sí, le damos las buenas noches a José María Esbec, que nos acompaña y nosotros estamos encantados de que esté aquí, porque eso significa que vuelve a casa y que vuelve además con otra obra de teatro. Muy buenas, José María, ¿qué tal? Buenas noches, el placer es mío. José María, bueno, director del ITE en el Instituto de Teatro de Madrid, Siglo de Oro, se añade detrás porque vais a interpretar a Calderón y volvéis a rebuscar en los textos de los grandes y de este Siglo de Oro para poner en escena algo que normalmente a lo que no estamos acostumbrados, o no nos suena tanto. Bueno, permíteme, te voy a corregir una cosita, ¿Sí? y es que soy el director de la compañía. El director del Instituto del Teatro es Javier Huerta Calvo, y nosotros nos encargamos de la praxis teatral. Entonces, en ese sentido, sí hemos optado por un texto de nuestro Teatro Áureo. Lo hemos estimado así oportuno porque bueno, nos parecía bien rescatarlo. Estuvimos con Shakespeare y nos parecía bien tirar de patrimonio. ¿Por qué eso, Calderón? ¿Por qué en esta ocasión Calderón de la Barca? No hay un motivo concreto, simplemente yo, haciendo un estudio, fui a dar con las comedias de juventud de Calderón, di con Mañanas de abril y mayo, y por rebote, por analogía entre ese texto y del que estamos hablando, pues acudí a él, lo vi, me interesó y me gustó, y me parecía bien hacer una comedia. Guárdate del agua mansa, que es que no lo hemos dicho todavía. Sí, es Guárdate del agua mansa. Del que estábamos hablando. Ya nos advierte desde el título, Calderón. Sí, exactamente. Y vamos a hacer también un poco de paralelismo a lo que podemos tener en la actualidad, porque parece, y por eso son clásicos, porque los volvemos a leer siglos después y parece que estamos hablando de cosas que están pasando ahora mismo. Si te parece, Chema, vamos a ver una promo que tenéis vosotros para que nos vayamos metiendo en ambiente, porque mañana están en el Teatro Principal y esto nada, es una pincelada de lo que vamos a poder ver allí. Este y otro como este han de ser esposos vuestros. Podréis a solas los dos discurrir de amor y celos. Pues no tiene riesgo, advierte la ruidosa, porque el riesgo el agua mansa le tiene. Bueno, mucho jaleo en el escenario y un ritmo que se nota ya que es vertiginoso. Sí, es que, bueno, es difícil en los tiempos que corren hacer teatro, y más con tantos actores en escena. Yo creo que eso es una comedia del Siglo de Oro. Yo creo que no se entiende con una versión muy reducida de actores, de personajes. Entonces estimamos que 9 era el número idóneo. Claramente hemos rebajado, pero bueno, sí. Entonces la composición escénica, claro, luce muchísimo más. Es una comedia, hay un ritmo concatenado, un ritmo frenético, no solamente en la acción, sino también en el diálogo. Bueno, la acción está propiciada en gran medida por el diálogo, y entonces, claro, tiene ese movimiento de la comedia y eso que otorga Calderón, que muchas veces pues propicia esto que estas imágenes que estamos viendo tan rápidas. Sí. Bueno, decíamos que podemos casi extrapolarlo a lo que hoy está pasando, jóvenes en una ciudad, sí, buscando su sitio. Vamos a ver, quiero decir, es una comedia, y tampoco yo creo que hay que rebuscar en exceso, hay que indagar en ella en ese sentido, en exceso, pero para mí tiene un sentido patrimonial tremendo. Es Calderón, y creo que los clásicos hay que revisarlos y hay que visitarlos permanentemente. La comedia a lo mejor no tiene esa agudeza filosófica o trascendental que pueda tener otro género, pero siempre hay algo, siempre hay un pozo, y para mí lo más importante es que Calderón está retratando al figurón, está retratando a la idiosincrasia española, a nosotros mismos, deforma al caballero de la época, le pega una sacudida a algunos temas paradigmáticos como el honor o cosas así, y presenta a un paleto de Asturias, de las Asturias de Santander, que era de donde procedía Calderón, y lo presenta en la ciudad un poco pues carente de maneras allí, ¿no? Y entonces genera
una dicotomía entre esto y el resto de los jóvenes que viven en la ciudad, que se presentan como el nuevo hombre, ¿no?, en la ciudad, que se está erigiendo como un lugar de posibilidades, de encuentro de trabajo, flujo de comercio, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido sí que podríamos decir, yo lo he dicho, yo cuando me fui a estudiar a Madrid, yo muchas veces, o sea, no me sentía exactamente igual, pero sí, pero un poquito, pero ¿no? un poco de Sí, decir, sí. ves situaciones extrañas, ¿no?, cuando acudes a otro sitio. Y claro, Madrid es un lugar de tránsito de muchas personas, de mucha gente, un lugar donde se mezclan muchísimas idiosincrasias y donde, bueno, hay muchísimas posibilidades para todo el mundo. Y bueno, es una ciudad eso que converge tanta gente de tantos sitios que al final lo raro es encontrar a madrileños, ¿eh? Estás en contacto permanente. Esto es cierto. Y luego, por otro lado, también la psicología de las mujeres. Se habla de la psicología líquida y también por eso quería hacer este matiz por el título, ¿no? Porque también está el agua presente. Sí, el agua es importante. Claro, es muy importante. Entonces, nosotros la hemos intentado retratar a través de ciertos elementos semióticos, como pueden ser los paraguas, ¿no?, que sin haber agua ya te indica agua, o ciertos cubos metálicos que propician esa imagen, ¿no? Y como te decía, sí, la psicología líquida de las mujeres, la mujer en la obra de Calderón, en esta en concreto, está dotada de una psicología mucho más relevante que la de la mayoría de los hombres que están allí, y choca con el figurón, contrasta. Muy bien, bueno, pues esos contrastes, las tramas que se van a entrelazar, el ritmo, todo ello para dar de sí esa comedia que habéis propuesto con 9 actores sobre el escenario, que en los tiempos que corren es una bastante, tela, sí. desde luego es una tela, sí, sí. Y además muy jóvenes, ¿no? Porque yo Sí. he ido viendo y he dicho, bueno, son todos muy jóvenes. Sí, bueno, es un elenco joven. Hay el más pequeño, creo que es Teseo, que tiene 24, 25 añitos, que hace un criado, hace un papelito chico. Y bueno, luego tenemos a nuestro padre, que hace la figura del Barba, que ya Rafa es más mayor, tiene 50 y bastantes. Y bueno, sí, en general es un elenco joven, oscilamos todos, o sea, hasta los 33, 32, 33, por ahí, o sea que sí. Sí, jóvenes. Sí, sí, hay que hacer una apuesta, es una comedia de juventud, la tienen que hacer jóvenes, evidentemente, claro, sí. Es así, está escrita en esos términos, también en los términos barrocos, en la época era así, o sea, son prototipos, son tipos de personajes y cada uno está diseñado para un actor. Y Chema, ¿cómo es dirigir a este grupo de personajes, de actores, de actrices? Y además estar tú dentro ahora también, ¿no? Bueno, porque tú también eres uno de ellos. Esto ha sido una casualidad tremenda, porque yo me propuse a dirigir la obra, no a actuar. Yo no pensaba interpretar. Entonces, bueno, me hicieron la versión, Fernando Domènech, me puse a trabajar con los actores y cuando ya tenía desenvuelto gran parte del proceso de dirección de actores y un poco empezaba a vincularlo a lo que viene siendo a los espacios escénicos, pues en ese momento me falla uno de ellos porque bueno, tuve un problema personal y lo tuve que dejar. Y entonces a mí me gusta hacer trabajo de coro, me gusta trabajar y generar un conjunto y que haya una armonía y más como comentábamos con 9 actores, claro, un equipo. Entonces meter a una persona en el tiempo que corría me parecía inoportuno. Entonces, al final, hablando con mi ayudante de dirección, me dijo, venga, tienes que ser tú, conoces el personaje, conoces el texto. Y al principio me costó muchísimo porque a mí no es una manera de trabajar que me guste, puesto que cuando tú estás trabajando una vivencia de un personaje, estás con él, estás dentro, entonces no puedes actuar desde la reflexión. Y cuando eres director, como decía un maestro del teatro, Grotowski, siempre eres el eterno espectador. Tienes que ver una y otra vez y desde la reflexión y ver si está bien, si está mal. Lo de coger distancia para ver las cosas con perspectiva, sí. esa imagen es la que es, ¿no? De cuando estás dirigiendo algo, estás viéndolo desde fuera. No estás metido dentro y no bueno, lo ves si de la entras misma dentro manera. es un buen síntoma. Lo que pasa es que no te puedes dejar imbuir demasiado porque tienes que juzgarlo y muchas veces cuando aceptas la convención entras dentro, entonces es difícil. Es un concepto brechtiano de Bertolt Brecht que decía, siempre hablaba de la reflexión actoral y de la reflexión del director, etcétera, etcétera. Sí,
Bueno, es complicado, yo creo, pero interesante también. Sí, bueno, es un mundo, sí, es un mundo. Bueno, decías, Chema, que el agua estaba presente de diferentes formas, con objetos y tal. ¿Cómo habéis resuelto la escenografía? Pues eso, ya nos decías, unos cubos, unos paraguas, porque supongo que hay que echarle también mucha imaginación para poder llevar esos corrales de comedias al escenario ahora mismo y cómo hacerlo y resolver lo que pasa en toda Los corrales de comedias eran unos lugares estupendos donde se desarrollaba el teatro de una manera convencional, y cuando hablo de convencional hablo de convenciones. Utilizaban lo que se llamaba decorado sinecdótico, de tal forma que, por ejemplo, un geranio representaba un jardín, entonces la gente entendía esa convención. Ah, vale, ha ido al jardín, ya está, solucionado. Ya está. ¿Por qué? Pues porque el espacio ya, el corral en sí te lo daba todo, eran corredores por dentro, son puertas, salidas, entradas, y además en el texto hay un componente indicativo bastante claro, es decir, cuando se sale, dice, aquí viene fulano, entonces te lo está indicando desde el texto, o me encuentro en el jardín de no sé qué, entonces ya es indicativo, es suficiente, ¿no? Entonces nosotros en ese sentido sí que podíamos intentar hacer una escenografía, siempre que los medios nos lo permitan, porque es muy difícil, una escenografía muy clara, pero no abogamos por eso, porque no nos gusta, nos parece que para eso ya está la televisión, que está el cine, y entonces nosotros apelamos a la imaginación, sobre todo hacemos una arenga a favor de la imaginación para el público también, que el público esté ahí y entre en el maravilloso mundo de la imaginación, que es fantástico. Pues sí. Entonces solamente con 4 o 5 elementos intentamos generar los espacios y la escenografía. ¿Y el vestuario? Porque ya veíamos más o menos la propuesta, habéis cogido muchos elementos, pero los habéis adecuado también. Sí, hay un maridaje de estilos. Sí, exactamente. Claro, quizá el figurón constituye el personaje más barroco, pero también por esa idea de que Calderón juega, de que él representa el feudalismo y el resto es el incipiente precapitalismo en el momento. Entonces, en ese sentido, el resto de los personajes aparecen como un poco más desarrollados, ya incluso en cuanto a su indumentaria, y él un poco más obsoleto en ese sentido. Nos parecía interesante, nos gustaba esa idea, y luego aparte también no concreta ninguna época, con lo cual hace la obra en ese sentido también clásica, en el que los vértices espaciotemporales no quedan demasiado claros. Bueno, del espacio sí, porque es Madrid y se dice, pero bueno, que podría suceder en cualquier otro sitio. En cualquier otra ciudad, ¿no? Chema, bueno, acabáis de estrenarla en Almagro y os la traéis a Zamora. Sí. ¿Y después qué es lo que os espera? ¿Tenéis gira ya preparada? ¿Vais a intentar que esto se alargue lo más posible? Por supuesto, siempre... ¿Lo tenéis previsto? Mira, la recompensa siempre es exigua, porque tú trabajas muchísimo tiempo y además no entiendes de horarios, no entiendes de nada. El actor es así y yo lo defiendo, y tiene que ser así, porque es arte y lo haces por amor al arte, nunca mejor dicho, ¿no? Y luego siempre intentas hacer lo máximo por difundir y señalar tu arte que está ahí, o lo que tú consideras que has hecho y que se tiene que ver. Entonces nosotros tenemos ese propósito siempre, claro, no pretendemos dejarlo. De hecho, todavía seguimos con obras anteriores, las seguimos promocionando y seguimos girando con ellas y tal. Entonces nuestro propósito no es otro que seguir danzando por ahí todo lo que podamos y más, para tener la mayor recompensa posible. No tenemos nada cerrado todavía, porque estamos haciendo labores de producción, porque realmente nosotros trabajamos en un proceso más o menos de 3 meses y algo, proceso actoral y de puesta en escena, y después ya estrenamos. Y aquí se nos adelantó porque nos llamaron corriendo, estaban interesados en contratarnos en la programación regular del Corral de Comedias, y luego pues yo hablé con el teatro para ver si era posible traerla aquí, y bueno, nos han acogido estupendamente, así que nada, y ahora tenemos cosas por cerrar. No está determinado nada, pero sí que... Bueno, seguro que va a rodar mucho, y que después de mañana, que vamos a disfrutarla nosotros aquí en Zamora, que tenemos esa suerte, que eso también hay que decirlo, tenemos la suerte de que seas zamorano, de que además hay otro zamorano entre las personas que están trabajando, ¿no?, en la obra, Miguel Álvarez. Bueno, sí, Miguel trabaja en mi equipo. En esta obra en concreto no está. Pero sí, Miguel ha trabajado muchísimo conmigo en todo el tema audiovisual, le ha desarrollado una práctica tremenda en ese sentido, y vamos, yo le considero un experto. De hecho, hay gente, si él fuese a Madrid, la gente se mataría por tenerle. Sí.
Sí. Nosotros este verano lo hemos comprobado. ¿Verdad? Sí. Es muy bueno. Bueno, pues Miguel no está en esta ocasión, Sí. entonces, pero sí que normalmente trabajáis Sí, juntos. está en mi equipo y está siempre en todos mis dosieres, porque a lo mejor nosotros necesitamos cualquier cosa referente a sonido, audiovisual, a videoproyección, todo eso, que él es un mago de ese ámbito y yo siempre, bueno, cuento con él. En este caso no está, pero tampoco es que no tenemos nada singular. De hecho, es un trabajo que se centra muchísimo en los actores. Entonces, bueno, suficiente. Muy bien. Bueno, que lo que decía yo es que el peso ese zamorano que se venga para aquí, pues que tenemos una suerte tremenda por verlo tan pronto, pues fíjate, de Almagro aquí, y seguro que luego lo vamos a escuchar en otras ciudades, y ojalá que volváis, ¿eh? Yo estoy muy agradecido, siempre es un placer volver, así que siempre que se quiera nosotros estaremos dispuestos a venir aquí. Chema, no sé si pensáis ya en premios, porque como además tú en aquella de interpretación de Sueño de Verano, Una noche de sueño de verano, bueno, pues tuvisteis suerte, tuvimos mucha como suerte. actor también, te llevaste el premio de la crítica del Festival de Olmedo. Tuvimos ahí mucha suerte porque fue un proceso que no nos lo esperábamos, la verdad. Fue una cosa que nos la montamos así un poco, un grupo de amiguetes que habían trabajado, que habían estudiado juntos, y al final pues tuvo una recompensa. Es una pena porque después ha habido una diáspora en esa compañía y bueno, intentamos retomar muchas veces y tal, pero es complejo. Y nosotros somos una compañía joven, estamos trabajando, no trabajamos pensando en premios, trabajamos simplemente pensando en hacer en lo que creemos, lo que nos gusta y en agradar. Siempre es una cosa que no se debe de dejar de pensar, ¿no? Que tú haces algo que va a ser juzgado, no sé si juzgado, pero que va a ser contemplado, ¿no? Por un público, y entonces haces teatro, como decía Lope, para el vulgo. Entonces, pues en ese sentido nosotros trabajamos para los espectadores. ¿Y se puede vivir de esto, Chema? Yo creo que sí, lo que pasa que se puede vivir, nosotros compatibilizamos tareas, yo como profe, otros como... es que no sé, como camareros, hay de todo un poco, otros periodistas, es lo que ahora mismo es lo que hay. O sea, somos una compañía pequeña, apostar por la cultura, la apuesta por la cultura ahora mismo no es muy clara, y no nos queda otra, es lo que tenemos que hacer, es seguir así y ya está. Yo creo que sí que se puede vivir, lo que pasa que normalmente cuando estás consagrado, cuando ya tienes una trayectoria, y aún así muchísimas veces la gente cae, se levanta, es un mundo muy complicado. Es complejo. Bueno, José María Esbeck, Chema, que yo ya con confianza. Con confianza, que no es la primera vez. Aquí, director de la compañía del Instituto de Teatro de Madrid, que hoy aprovechamos también pues para decirle adiós a una de las grandes de la escena. Amparo Baró, esa noticia nos ha cogido, yo creo, a todos por sorpresa. Y bueno, sobre todo ese papel en 7 vidas que fue tan maravilloso y que llegó a tanta gente porque estaba en televisión, pero toda su carrera en teatro. Sí, para mí es una actriz paradigmática y bueno, siempre se nos quedarán las collejas grabadas. Sí, exactamente. Eso es algo, además cariñoso, muy bien. Chema, muchas gracias. Que sirva esta entrevista también un poquito de homenaje para ella. Pues sí, la verdad es que sí, se lo dedicamos a ella desde aquí. Muchísimas gracias a vosotros. Mañana en el Principal, a las 8:30, esto es, sí. Muy bien. Guárdate del agua mansa, no se la pierdan, que tenemos mucha suerte de tenerlo en Zamora.